Hola a todos, continuamos avanzando con el temario y pasamos ahora a ver las rentas variables en progresión geométrica. En este vídeo vamos a ver la definición de este tipo de rentas, cuáles son sus principales características, cómo se representan y nos centraremos en analizar las rentas que además de ser variables en progresión geométrica son pospagables, inmediatas y temporales, calculando su valor actual y su valor final. Estas rentas que acabo de nombrar, las variables en progresión geométrica pospagables, inmediatas y temporales, son las que vamos a utilizar como referencia para que luego en los siguientes vídeos vayamos viendo cómo se puede calcular el valor actual y el valor final de este tipo de rentas cuando tienen unas variables diferentes. Vamos a ello. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir qué son las rentas variables en progresión geométrica. Pues bien, estas rentas son aquellas en las que cada capital se obtiene multiplicando el anterior por un número constante, que se conoce con el nombre de razón. ¿Vale? Vamos a poner aquí un ejemplo de una renta variable en progresión geométrica. ¿Vale? Esta renta podría empezar con el número 5, el siguiente podría ser el 10, el siguiente el 20, el siguiente el 40, el siguiente el 80. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues para pasar de un número a otro, estoy multiplicando por 2. ¿Veis? Siempre para pasar de un término a otro hay que multiplicar el número anterior por un número constante. En este caso sería el 2. ¿Cuál sería el siguiente término de la renta? Pues sería 160. Vale. A este numerito de aquí, al número que me permite pasar de un término a otro, se le conoce con el nombre de razón. Vale, y se representa con la letra Q, ¿vale? En las rentas variables en progresión geométrica, la razón se representa con esta letra, con la letra Q. Vale, en términos generales, podríamos decir que en las rentas variables en progresión geométrica, el primer término sería C, ¿vale? Sería el importe del primer capital. El segundo término lo obtendríamos multiplicando el primer término por la razón Q. El tercer término lo obtendríamos multiplicando el anterior por Q. Es decir, si multiplicamos Q por Q, tendríamos Q al cuadrado. El cuarto término lo obtendríamos multiplicando el anterior por Q. Y si multiplicamos Q al cuadrado por Q, tenemos Q al cubo. ¿Vale? Si os fijáis, el segundo término, o en el segundo término la Q está elevado a 1. En el tercer término, la Q está elevada a 2. En el cuarto término, está elevada a 3. En el quinto término, la Q estaría elevada, pues, a 4, a 1 menos. Y en el término n, en el término enésimo, el capital lo tendríamos multiplicando el capital inicial C por Q elevado a n menos 1. Vale. La razón Q nos la pueden decir de tres maneras. Una manera es que nos digan directamente su valor. ¿Vale? Que nos digan, la razón, por ejemplo, es 1,05. ¿Vale? Nos estarían diciendo directamente el valor de Q. Otra forma en la que nos lo pueden decir es en forma de porcentaje. Por ejemplo, nos pueden decir, la renta aumenta en un 8% en cada periodo. Pues bien, si eso lo quiero pasar a la forma de razón, lo primero que tengo que hacer es quitar el porcentaje, es decir, pasarlo a tanto por 1. Y lo siguiente que tengo que hacer es sumarle 1. ¿Vale? 1,08 sería la razón en este caso. Por ejemplo, si el porcentaje es el 10%, pues la razón sería 1,10. Vale. Y la tercera forma en la que me pueden decir la razón es por comparación con el capital anterior. Por ejemplo, me podrían decir que el capital siguiente se obtiene haciendo siempre el doble del anterior. Entonces, en este caso, la Q sería 2. Si fuera el triple, pues la Q sería 3. Y así sucesivamente.
¿Vale? Entonces, como digo, tres maneras de decirnos el valor de la razón. Una, que nos lo den directamente. Dos, que nos lo den en forma de porcentaje. Y aquí tenéis que saber que hay que sumar 1. Este 1 no lo van a decir en ningún sitio. Os dirán el porcentaje. Pero que hay que pasarlo a tanto por 1 y que luego hay que sumarle 1, eso lo tenéis que saber. Y luego la última alternativa o la última forma es, pues, mediante la relación entre los dos números que sigue uno del otro. Es, pues, decir si es el doble, si es el triple. ¿Vale? Bueno, pasamos y ahora lo que vamos a hacer ya es valorar este tipo de rentas, las rentas variables en progresión aritmética, cuando son pospagables, inmediatas y temporales. ¿Vale? Y esta explicación es la más importante de las que vamos a ver en las rentas variables en progresión geométrica, porque estas rentas son las que vamos a utilizar como referencia. Todo lo que venga a continuación, el resto de rentas con estas características, con pequeños cambios, por ejemplo, que sean prepagables en vez de pospagables, perpetuas en vez de temporales, diferidas o anticipadas en vez de inmediatas, todas esas rentas las valoraremos a partir de la fórmula que vamos a ver aquí en este vídeo, tanto del valor actual como del valor final. Vale, vamos a repasar, antes de empezar a calcular el valor actual y el valor final de esta renta, cuáles son las características que la componen, ¿vale? En primer lugar es que es una renta variable en progresión geométrica, es decir, que siempre aumenta o disminuye en el mismo porcentaje, que son inmediatas, es decir, que se valoran entre un momento situado en el origen o el final de la renta, que son pospagables, es decir, que los términos se reciben o se pagan al finalizar cada uno de los periodos, y que son temporales, es decir, que tienen un número finito de términos. Si representamos gráficamente este tipo de rentas, ¿vale?, que son rentas pospagables, pues al finalizar el primer periodo tendría el primer término de la renta, que sería C. Al finalizar el segundo periodo tendría C por Q. Al finalizar el tercer periodo tendría C por Q al cuadrado. Al finalizar el cuarto periodo tendría C por Q elevado al cubo. Y así hasta llegar al final de la renta, en el que tendría el término C por Q elevado a n-1. Vale, para calcular el valor actual, que es lo que vamos a hacer ahora, lo primero que tenemos que ver es la nomenclatura. ¿Cómo sabemos que esta renta es una renta variable en progresión geométrica cuando veamos la forma de representarla mediante su nomenclatura? Pues bien, el valor actual, como siempre, se representa con una mayúscula y ahora pondría entre paréntesis CQ. Si recordáis, en las rentas variables en progresión aritmética, aquí en vez de poner una Q, ponía una D. Y ahora pondría la duración y el tipo de interés. ¿Veis? Es lo mismo que habíamos visto en las rentas variables en progresión aritmética, pero cambiando la diferencia por la razón. Vale. ¿Cuál es la fórmula que me permite calcular el valor actual de este tipo de rentas? Pues bien, el valor actual de este tipo de renta, y esta es la fórmula que sí que os vais a tener que saber de memoria, se representaría por ACQNI, se obtiene multiplicando el importe del primer capital por 1 menos Q elevado a n por 1 más I elevado a menos n dividido entre 1 más el tipo de interés menos la razón. ¿Vale? Esta es la fórmula principal que me va a permitir calcular el valor actual de las rentas variables en progresión geométrica. ¿Vale? Pero tenemos que tener cuidado con una cosa. ¿Vale? Tenemos que tener cuidado en un caso particular, que es el caso particular en el que la Q, ¿vale?, el importe de la razón o el valor de la razón, coincide con la suma de 1 más el tipo de interés. ¿Vale? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso particular, esta fórmula que acabamos de ver va a sufrir una modificación. En ese caso, el valor actual, que se representaría igual a CQNI, en vez de calcularlo con esta fórmula que acabamos de ver, se va a calcular con esta otra fórmula, multiplicando el importe del primer capital por la duración por 1 más el tipo de interés elevado a menos 1.
¿vale? Estas son las dos fórmulas que vamos a tener que utilizar para calcular el valor actual. Les digo que la gran mayoría de veces utilizaremos esta, la primera. ¿Por qué? Pues porque esto es un caso particular, ¿vale? Esto es una excepción. Excepción o caso particular, en el que la razón coincide con la suma del tipo de interés más 1. Vale, vamos a ver ahora un caso práctico. Concretamente vamos a ver el caso práctico 44. Este caso práctico lo que nos dice es que calculemos el valor actual de una renta variable en progresión geométrica cuyo primer término es 300, la razón, ¿vale? Q sería 1,20, sabiendo que tiene una duración de 5 años y que el tipo de interés anual es del 3%. Bien, pues si representamos gráficamente esta renta, tendría que en el momento 1 tenemos un capital de 300 euros. En el momento 2, un capital de 300 por 1,20. En el momento 3, tendré un capital de 300 por 1,20 elevado al cuadrado. En el momento 4 sería 300 por 1,20 elevado al cubo. Y en el último momento de la renta, pues el último capital sería 300 por 1,20 elevado a 4, ¿vale? A la cuarta. Vale, para calcular el valor actual de esta renta, pues el valor actual se representa con la A mayúscula, el importe del primer capital, el valor de la razón, la duración y el tipo de interés. Vale, y si sustituimos esta expresión por su fórmula, pues tendríamos que el valor actual sería el resultado de multiplicar, ¿vale? Voy a poner la fórmula aquí para que la vayáis viendo, ¿vale? Sería esta de aquí. Pues bien, el valor actual sería el resultado de multiplicar el importe del primer capital de la renta, que son 300 euros, por 1 menos la razón, que son 1,20, elevado a la duración, que sería 5, por 1 más i, que sería 1,03, elevado a la duración, con el exponente negativo, menos 5. Y todo eso dividido entre 1 más el tipo de interés menos la razón. Vale, para hacer esto abro la calculadora y voy a empezar por la parte de arriba de la división. Pongo 1 menos 1,2 elevado a 5 por 1,03 elevado a menos 5. Le doy al igual. Y no os preocupéis porque esto salga negativo, ¿vale? Porque si el numerador, la parte de arriba sale negativa, la parte de abajo también va a salir negativa. Y entonces, al dividir dos números negativos, recordad que menos por menos es más, ¿vale? O menos entre menos es más. Vale, pues ya tendría la parte de arriba calculada. Ahora, lo divido y aquí es importante poner un paréntesis, ¿vale? Entre 1 más el tipo de interés menos la razón. A ver, que no se me ha puesto el 1, ¿vale? 1,2. Cierro el paréntesis, ¿veis? La parte de abajo ahora daría negativo, le doy al igual y el resultado de esa fracción o división lo multiplico por 300. Y tendría que el valor actual es de, ahí pongo el resultado, 2023,14, ¿vale? El valor actual de este caso práctico sería 2023,14. Vale, continuamos avanzando y ahora vamos a ver cómo tendríamos que actuar en el caso de que, en el caso particular de que la razón coincidiera justo con la suma de 1 más el tipo de interés, ¿vale? Eso es lo que nos dice el caso práctico 45, que utiliza estos datos, los datos del caso práctico anterior, pero con esa diferencia. ¿Vale? Ahora nos dice que la razón no es 1,20, sino que nos dice que la razón es 1,03. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el caso práctico
45. ¿Veis? Nos dice que la razón es 1,03 y justo en ese caso particular pues coincide que 1,03 es lo mismo que 1 más el tipo de interés. Vale, pues para calcular el valor actual de este tipo de rentas, como hemos visto, hay una fórmula diferente. La fórmula, me vengo aquí arriba, ¿vale? Para que la podáis ver, sería esta de aquí. Bueno, la forma de expresarlo sería con la mayúscula, el importe del primer capital, el importe de la razón, sería 1,03, el número de periodos que tiene la renta y el tipo de interés, ¿vale? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Tenemos que tener mucho ojo con estas cosas porque nadie nos va a avisar. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, primero lo voy a hacer bien y luego voy a decir qué pasaría si no nos diéramos cuenta, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado, pero si no tenemos cuidado, pues no va a pasar nada porque nos vamos a dar cuenta, seguramente. Vale, pues la fórmula que tendríamos que aplicar sería la de C por N por 1 más I elevado a menos 1. Es decir, tendría que multiplicar 300 por la duración, que son 5 años, por 1,03 elevado a menos 1. Y esto sale, a ver, 300 por 5 por 1,03 elevado a menos 1, ¿vale? Pues saldría un valor actual de 1456,31, ¿vale? Que sería el resultado que tenemos aquí en el caso práctico 45. Vale, imaginaros que no os dais cuenta de que tenéis que utilizar esta fórmula particular. Pues bien, entonces si no utilizáis esta, estaréis utilizando la otra. La parte de arriba, ¿vale? Bueno, lo voy a hacer. En la parte de arriba, ¿vale? Aunque lo voy a hacer, pero aquí voy a poner que esto está mal, ¿vale? Cuidado. En la parte de arriba, para calcular el valor actual, bueno, empezaría poniendo 300, pondría 1 menos 1,03 elevado a 5 por 1,03 elevado a menos 5. Y en la parte de abajo me quedaría 1 más 0,03 menos 1,03. Vale, voy a ir avisando ya también de lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que, como podéis comprobar, no hace falta ni la calculadora, ¿no? Si yo a 1 le sumo 0,03, sería 1,03, y si le resto 1,03, pues todo esto va a dar 0, ¿vale? La parte de abajo da 0. La parte de arriba, ¿vale? Si os fijáis aquí tengo dos potencias con la misma base que están multiplicando. Entonces lo que hago es que sumo los exponentes. 5 menos 5, 0. Y me quedaría 1,03 elevado a 0. Si recordáis las propiedades de las potencias, cualquier cosa elevado a 0, ¿vale? 1,03 elevado a 0 es 1. Cualquier cosa elevada a 0 es 1. Y ahora, si yo resto este 1 menos este 1, resulta que la parte de arriba también daría 0. ¿Vale? Entonces, si la parte de arriba da 0, al final me quedaría que todo esto es 0 partido 0. Y si hacéis eso con la calculadora, no os asustéis porque mucha gente dice, ah, pues 0 entre 0, 0. No, 0 entre 0 es una indeterminación. Eso no existe. ¿Vale? ¿Veis? Sale que en esta calculadora sale resultado indefinido. En las calculadoras científicas sale una E al revés o sale syntax error. ¿Vale? Es una indeterminación que no tiene solución. Por lo tanto, al resolver esto con la calculadora, siempre os acabaría saliendo este error y no lo podríais resolver. Si os pasa esto, pues antes de pensar que lo estáis haciendo mal, pues recordad que lo que está ocurriendo es que estáis en un caso particular de las rentas en progresión geométrica y que tendríais que utilizar esta otra fórmula. Vale, continuamos avanzando y ahora lo que vamos a ver es cómo se calcularía el valor final. Vale, el valor final, en primer lugar, la forma de representarlo es una S mayúscula, con una C, una Q, la duración y el tipo de interés. Vale, y la fórmula que me permite calcular este valor final es la que resulta de multiplicar
el importe del primer término por 1 más i elevado a n menos q elevado a n entre 1 más i menos q. ¿Vale? Esta sería la fórmula que me permite calcular de una forma directa el valor final de este tipo de rentas. ¿Qué ocurre? Pues que esta fórmula, si queréis, os la aprendéis. Y si no queréis, pues en vez de calcular el valor final con esta fórmula, lo que podéis hacer es calcular el valor final con la relación que existe entre el valor actual multiplicándolo por 1 más i elevado a la duración. De forma que el valor final sería el resultado de multiplicar a CQ NI por 1 más i elevado a n. Y entonces, si yo sustituyo la a por su fórmula, tendríamos que para calcular el valor final también podríamos utilizar la fórmula del valor actual, que sería c por 1 menos q elevado a n por 1 más i elevado a n entre 1 más i menos q, ¿vale? Y todo eso multiplicado por 1 más i elevado a n. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos haciendo el valor final. Por eso añadimos esto de aquí. Vale. En el caso particular, que aquí también ocurre con el valor final, que la q fuera igual a la suma de 1 más i. ¿Vale? Tenemos que tener mucho cuidado. Si q es igual a 1 más i, estamos ante un caso particular. Y en este caso, el valor final de este tipo de rentas, QNI, ¿vale? En este caso particular, en el que la razón es igual a la suma de 1 más el tipo de interés, coincide, pues la fórmula que tendríamos que aplicar sería la que resulta de multiplicar el importe del primer capital por la duración por 1 más i elevado a n menos 1, ¿vale? Tendríamos esta fórmula para este caso particular. Vale, vamos a hacer ahora un par de casos prácticos. Concretamente vamos a hacer el caso práctico 46 en primer lugar. Vale, el caso práctico 46 lo que nos dice es que calculemos el valor final de una renta variable en progresión geométrica cuyo primer término es de 300 euros, la razón es 1,20, sabiendo que tiene una duración de 5 años y que el tipo de interés es el 3%. Vale, si os fijáis, esta renta es exactamente igual a la que hemos hecho en el caso práctico 44. Así que lo que es la representación gráfica me la copio para no tener que volver a hacerla. Y la pongo aquí, a la derecha. Vale. Me está pidiendo el valor final. Entonces voy a hacer el valor final de dos maneras. Primero lo voy a hacer con su fórmula y luego lo voy a hacer a partir del valor actual. ¿Vale? El valor final podría decir que es la S mayúscula con un 300, 1,20, la duración es 5 y el tipo de interés el 3%. Vale, pues si sustituyo eso por su fórmula, que sería esta que tenemos, no, perdón, esta que tenemos aquí, tendría que poner primero el importe del primer capital, que sería 300 euros, por 1 más i, que sería 1,03 elevado a la duración, que son 5, menos 1,20 elevado a la duración, que es 5, entre 1 más i menos q. Sería 1 más 0,03 menos 1,20. Vale, si hacemos esto con la calculadora, pues empiezo por la parte del numerador, pongo 1,03 elevado a 5, le resto 1,20 elevado a 5, ¿vale? Y no os asustéis porque esto va a salir negativo, ¿vale? Lo que pasa es que la parte de abajo también va a salir negativa, por lo tanto el resultado será positivo. Sí que os tendréis que preocupar si os saliera uno positivo y otro negativo, ¿vale? Pero si los dos salen negativos no pasa nada. ¿Vale? Lo divido entre, abro paréntesis, importantísimo el paréntesis, 1 más 0,03 menos 1,20. Cierro el paréntesis, le doy al igual y lo multiplico por 300. ¿Vale? Resulta que el valor final de esta renta es de 2.345,30
38 euros. Vale, pongo aquí el resultado del caso práctico. ¿Veis? Como podéis comprobar, coincidiría. Vale, ¿qué ocurre si no os apetece aprenderos la fórmula del valor final? Pues que tendréis que hacerlo a partir de la fórmula del valor actual. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Ahora voy a calcular el valor final, pero a partir de la fórmula del valor actual. En vez de poner la S, la fórmula de la S, vamos a ver que esto se puede sustituir por la fórmula de la A. ¿Vale? A eso sería un igual. Lo mismo, el primer capital, el importe de la razón, la duración y el tipo de interés, pero multiplicado por 1 más el tipo de interés elevado a n, que sería 5. ¿Vale? Ahora sustituyo esto por su fórmula y tendría el importe del primer capital por 1 menos q elevado a n por 1 más i elevado a menos n entre 1 más i menos q, y todo eso multiplicado por 1,03 elevado a la duración, porque quiero calcular el valor final. Abro la calculadora y pongo 1 menos 1,20 elevado a 5 por 1,03 elevado a menos 5, le doy al igual, lo divido entre importante paréntesis, 1 más 0,03 menos 1,20, espera que nos ha puesto el 1, 1,20, cierro el paréntesis, le doy al igual, lo multiplico por 300 y ahora lo multiplico por 1,03 elevado a 5, ¿veis? Y como podéis comprobar, pues el resultado sale exactamente el mismo que había salido antes. Sale que el valor final es de 2.345,38 euros. Ya vosotros decidís qué queréis hacer. Si aprenderos la fórmula del valor final y la del valor actual, o aprenderos solo la del valor actual y hacer los valores finales de esta segunda manera. Vale, el caso práctico 47, ahora lo que nos dice es que según los datos del caso práctico anterior, ¿vale? Pues que la razón, en vez de ser 1,20, es 1,03. Todo lo demás será igual, así que lo voy a copiar. Como podéis comprobar, he copiado los datos del caso práctico anterior, ¿vale? Vamos a calcular el valor final, pero con mucho cuidado y teniendo en cuenta que ahora el importe de la razón es igual a la suma de 1 más el tipo de interés, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado porque estamos ante un caso particular. Y la fórmula que tenemos que utilizar en este caso particular es diferente. La pongo aquí en la parte de la izquierda de los apuntes. Sería esta fórmula de aquí. ¿Vale? El valor final es igual a c por la duración por 1 más i elevado a n menos 1. Vale. A partir de los datos que tengo, pues el valor final sería el resultado de multiplicar 300 por 5 por 1,03 elevado a 4. Abro la calculadora. Ahí tendría 300 por 5 por 1,03 elevado a 4. Le doy al igual y como podemos comprobar, el valor final de esta renta sería de 1.688,26 euros. ¿Vale? Y nada, con esto acabaríamos la explicación de este apartado, y en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo afecta a este tipo de rentas, variables en progresión geométrica, que las rentas sean perpetuas. Pues nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.